ya visteis en el programa, y de hecho aquí ya veis que está cambiado. El título de la charla creo que era Fronteras de ayer, vallas de hoy. Pero luego, hoy mismo, digo, lo de vallas hay que cambiarlo porque ya, desde luego que hay vallas, pero hay fronteras. Y cada vez, como vemos, unas fronteras más fronteras que las que había antes. ¿Vale? Entonces, bueno, he cambiado eso a fronteras de ayer. Y para eso estamos, ayer y hoy, dos personas, una, bueno, mi oficio ha sido, sigue siendo, o mi afición, oficio taficio, euskera esatendena, lo de hacer historia. He sido profesor de historia primero en enseñanzas medias en Navarra y luego sobre todo en la UPV hasta que me jubilé hace 3 o 4 años y me dedico a estas cosas. Y uno de mis campos de trabajo es el del exilio, derivado de la Guerra Civil Española y demás. Y junto a mí, es más importante, y además como a mí me conocéis no tengo que decir muchas más cosas, ¿vale? Sin embargo, sí que me parece muy importante la persona que me acompaña hoy. Y como me dijo hace pocos días un colega de San Fermín 78, que somos pocos pero serios y buenos, me decía, qué fichaje, refiriéndose a Aintzane Lasarte Gárate es, si siguiéramos aquello que el experto sobre los temas de exilio Masau decía, unos de donde hace el bachiller. Ella hizo el bachiller en Donosti, sería de Donosti, pero no es de Donosti. Ella nació en Caracas porque sus padres estaban exiliados a raíz de la Guerra Civil Española. Pero tempranamente vino para aquí, y donde ha estado en muchos sitios, entre ellos estuvo en Pamplona, que decía hoy cuando veníamos por aquí, pasábamos por San Juan e intentaba reconocer aquel rascacielos que entonces decía ella que había cuando estaba empezando la avenida. El único. Pero sobre todo, donde más ha vivido y donde vive actualmente es en Daya. Y ella se dice que es de Daya. Pero bueno, muy interesante por el trabajo que ha llevado en sus años profesionales de trabajadora de la cultura en diferentes cuestiones y temas. Por ejemplo, la gente que conozca el mundo de la edición en euskera y de la edición de cuentos para niños, Gatzagorri, ha estado ahí. Ha estado también, fue la primera corresponsal de ITV en París, al poco de surgir ITV durante varios años, como productora y demás. Y para lo que nos interesa para el tema de hoy, al margen de estas actividades profesionales, es una trabajadora sobre todo de la solidaridad. Ella vive en Hendaya, y desde Hendaya, y desde la zona de Villatú, Urruña, San Juan de Luz, hasta Bayona, hay una serie de pequeños colectivos, pero colectivos muy importantes en el trabajo de la solidaridad hacia los migrantes, las migrantes y hacia los refugiados. Ella en concreto es de Bidasoa Etorkinekin Taldekoa. Y lo voy a decir, igual a ella no le parece bien que lo diga, pero lo voy a decir. Hace 2 semanas, recordaréis, los que leáis Berría y los que leáis y las que leáis Gara, porque en el resto de medios, en la TV sí que lo sacaron, pero en el resto de medios, en el grupo Vocento, desde luego, que es el Diario Vasco, el Correo, y aquí en Navarra, aunque no sea del grupo Vocento, es primo hermano, el periódico que más se lee y se vende en Navarra, que no lo voy a citar, pero que todos sabéis cuál es, no salió nada. Tampoco en el grupo Noticias, paradójicamente, que es un grupo más interesante como comunicación. Y era una noticia de que a 7 personas de Iparralde, a Ñaute Iramendi, a Dominique, a Jacques Botairú, a Argichu Dufo y a Aintzane, los llamaron a declarar a la comisaría de Hendaya. Y en cuanto entraron, les dijeron, ustedes están detenidos, ustedes están detenidas. Y les hacen un interrogatorio con la excusa de, bueno, su presunta implicación en actividades para favorecer el paso ilegal de frontera. Y acusándoles también de lo que en Francia es uno de los delitos más recurrentes y también bastante graves, asociación de malfaiteurs, asociación de malhechores. Como consecuencia de eso, salieron ese mismo día, a la tarde salieron en libertad, pero van a tener, por ejemplo, un juicio el día, creo que es 21 de enero de 2025. Creo que es el 21. Mañana mismo tiene una reunión para preparar los trabajos. Es decir, esa militancia, ese trabajo, compromiso hacia esta gente que intenta pasar estas fronteras que vuelven a existir, lleva estos bajes, estos temas.
Y por eso, horregatik esaten dut, oso interesgarria dela, gaur egun, gauza historikoak errekuperatzeaz edo azaltzeaz gain, gaur egun, gure Europan, gure Euskal Herrian, gertatzen ari den fenomeno antzekoak gogoraztea. Y de primera mano, por ejemplo, con gente o personas como Aintzane. Y sin más, me meto ya en materia. Y ahí tenéis. Yo empezaré en Irún y terminaré en Irún, para darle paso a él. Vamos a hacer una carrera de relevos. Una de las cosas que les acusan, por ejemplo, es de haber pasado a Francia, aprovechando la corrica, que este año empezaba en Irún, ¿vale? Pasar a 30 y tantos inmigrantes que pasaron como corricalaris a otro. Pues bien, por el mismo sitio donde esos corricalaris y esta gente participó en la corrica y aprovechó para pasar a Francia, ahí ya nos metemos ya en materia respecto al exilio de 36-39, allí hubo centenares, miles de personas que marcharon al exilio. Al exilio, esto es el puente de Irún, el que ese día pasaron ellos la corrica, el puente de toda la vida, o de los puentes de toda la vida, el puente de Santiago, donde en septiembre de 1936 ya hubo prácticamente una población como es Irún que casi se vacía. Miles de personas, niños, mayores, mujeres, pasan a Hendaya. Daros cuenta que es la primera vez que se experimenta la sensación de una guerra total. Ya no es como en los exilios que había habido en el siglo XIX, se exiliaban los que participaban directamente en la guerra, en las trincheras, pasaban los soldados o los dirigentes políticos. En la guerra del 36 empieza a haber exilio ya general, y el primer exilio general es este de Irún. ¿Por qué? Porque la guerra que hacen los franquistas desde entonces, ya desde el verano del 36, podríamos haber empezado a hablar del exilio también de Navarra, pero es un exilio más pequeñito, ¿vale? Y tal, pero que es desde julio, cuando la gente se esconde. Todos conoceréis ahora seguramente la historia esa tan bonita de aquellos que se esconden ahí en el reloj de la estación y luego a los pocos meses pasan como pueden al otro lado. Pero es un exilio más minoritario. Pero este primer exilio ya de una población de forma mayoritaria se experimenta en Irún. ¿Por qué? Porque, como digo, los franquistas avanzan desde el Bidasoa, desde nuestra Navarra, ¿vale? Con toda la panoplia de cuerpos militares, Guardia Civil, legionarios, requeteles, falangistas, ejército, y sobre todo es la primera vez que utilizan ya aviones italianos que han bombardeado previamente los días anteriores a Irún. La gente se da cuenta que ya la guerra no hace distinción entre soldados, sino que toda la población puede ser víctima de esta guerra. Y eso hace que la gente pase de una forma relativamente relajada los últimos días de agosto y ya a la carrera el 3-4 de septiembre. Y ya a nivel gráfico, la prensa internacional se hace, como por ejemplo, de esto, la agonía de Irún. Miles de personas que han pasado y que están en esa situación de desamparo, en este caso, por ejemplo, en la playa de Hendaya. Y se pregunta, por ejemplo, un semanario gráfico francés, ¿Où vont les réfugiés de España? ¿Dónde van los refugiados? Pero me interesa más lo de arriba. La France, terre d'asile. Francia es tierra de asilo. Así se presenta y así la presentan en septiembre del 36, cuando esas miles de personas están pasando a Francia. Durante el año 37, ese exilio se va a dar desde Vizcaya, desde el frente norte, de forma también muy importante, por ejemplo, para mujeres y para niños, que salen ya desde Vizcaya en expediciones preparadas durante todo el año 37. Y eso da lugar a que, por ejemplo, a nivel del País Vasco, más de 20.000 niños marchan o a Francia, o a Bélgica, o a la Gran Bretaña, o a la Unión Soviética. Los niños y las niñas de Rusia, de las que todos hemos oído hablar. Y ahí están, pensando que es una cuestión de meses y que enseguida van a poder volver cuando la República gane la guerra. La República no ganará la guerra y, en el mejor de los casos, estarán hasta el año 39, cuando ya sí que tendrán que volver, o en algunos casos proseguirán ese exilio en Gran Bretaña, algunos, o los niños de la URSS hasta décadas más tarde. Vale. Y será entonces ya algo que me interesa subrayar. Frente a esa actitud del gobierno francés, entonces, de una relativa solidaridad y de una relativa financiación, por ejemplo, de esta gente que está exilada, sobre todo en la sociedad civil francesa, o, por ejemplo, el caso del gobierno vasco,
quien implementa toda una serie de escuelas, de albergues, de refugios y tal, para que estos niños, por ejemplo, puedan estar en unas condiciones cómodas, primero, fuera de la guerra, y segundo, ahí, por ejemplo, está aquí que todo lo que sea Navarro es muy importante y subrayar, pues bien, Baja Navarra, San Juan de Piedeport, Don Iván Egarasi, si vais allí, en la ciudadela de arriba, allí, por ejemplo, hubo una escuela para 400 niños, niñas, con sus andereños, con sus profesores, con sus sacerdotes, hasta 1939. Y es la sociedad civil francesa, ¿vale?, la que en otras zonas, en otras regiones, en otros departamentos, apoya a través de sindicatos, entidades, ayuntamientos y tal, a este exilio. Pero el exilio alcanza una dimensión muchísimo más mayor cuando en 1939, enero, febrero de 1939, los franquistas ya entran en Cataluña, toman Barcelona y entonces se sabe que la guerra va a terminar en favor de los franquistas y que hay que salir al exilio. Y entonces salen al exilio casi 500.000 de personas. Y no son cifras infladas, porque los franceses han hecho de esto, en su momento, listas, etcétera, y han números muy reales. Se calcula que 450.000 pasan de Barcelona hacia Girona y de Girona pasan hacia suelo francés. Y ahí tenemos de nuevo a la prensa gráfica, entonces, tanto francesa como británica, etcétera, etcétera, que se hacen eco de lo que llaman la tragedia española sobre la frontera de los Pirineos. Aquí tenéis, por ejemplo, esos cortejos de gente, ahí van sobre todo mujeres y niños, ¿vale?, que llegan a la frontera francesa y allí se encuentran, y por eso he subrayado antes lo de que en el 36 se habla de tierra de asilo. En 1939 el gobierno francés para entonces ha cambiado de actitud. En el año 1938 ha elaborado una legislación totalmente xenófoba, con 2 decretos en abril del 38 y noviembre del 38, donde pone muchísimas limitaciones y muchas pegas para que gente se pueda refugiar y exiliar en Francia, y para toda la gente que había refugiada de diferentes lugares de Europa, por ejemplo de Alemania, que desde los años 30 habían buscado cobijo en Francia, desembarazarse de ellos. Les llama con una categoría indeseables, que pasa a ser legislación. Y en el caso de los españoles, españolas, ¿qué ocurre? No les abre la frontera. En enero del 39 la frontera está cerrada. Hasta que al final, por razones humanitarias, el 5 de febrero entran a Francia estas mujeres, niños, hombres, que estaban pocos días antes allí, metatuta, agolpaos, hacinaos, sin poder pasar a Francia. Pero pasan con una serie de condiciones, que lo dice el ministro del Interior francés, dice, a los niños, a los ancianos, a los heridos se les socorre, a los hombres, diríamos, en edad militar, a los hombres en activo, se les recluye. Y a todos ellos se les invita a que vuelvan cuanto antes a España, a que vuelvan, a que se repatrien. Es una política, por lo tanto, ya no es una política de acogida solidaria, no, es, si pueden, desembarazarse de ellos. Y desde luego, para los hombres, reclusión. Y se da este tipo de circunstancias y este tipo de contexto ya no contexto favorable. Y esta es una foto que me gusta poner porque da mucho pie. Es una foto que apareció en aquellos días de febrero de 1939 en la más importante o una de las más importantes revistas gráficas francesas, L'Illustration, donde ponía Le Cheminement Pitoyable. Y ahí aparece parte de una familia porque ahí falta la madre. Ahí falta la madre. Es una familia que había sufrido un bombardeo en Monzón, pueblecito de Huesca, que estaba en la zona republicana. En el bombardeo muere la madre, Pilar, y pierden la pierna la niña, la primera que va ahí, Alicia, y pierde la pierna también el niño que va atrás, Amadeo. El padre, Mariano, Alicia, Amadeo y el otro hermano, tal, y el señor de la gorra es un francés, Tomás Coll, ¿vale?, del que luego hablaremos, o bueno, una vez tal. Esta gente, por ejemplo, es fotografiada entrando a Pras de Molló. ¿Por qué entran en Pras de Molló por un camino de la montaña? Porque sabían que la policía automáticamente separaba a los hombres de esto. Y para no romper lo que quedaba de la familia, destrozada ya por la guerra, como vemos, porque la madre había muerto, pasan por un camino de montaña. Y da la casualidad de que hay un fotógrafo holandés que hace esta fotografía, la saca en la Ilustración, y a partir de entonces se convierte en una fotografía mítica. Hoy es motivo de muchas portadas del exilio y tal.
En España es totalmente desconocida. Es desconocida y sobre todo es desconocido los nombres de estas personas. Hasta que este hombre, el pequeñito es este Amadeo, en el 2003, un día está viendo la televisión y oye hablar a un parlamentario del PP que dice: estamos aburridos de tanta memoria histórica. Tal. Y este escribe una carta al país, porque precisamente pocas fechas antes esta fotografía tan emblemática y tan conocida en Francia había salido en el país. Y dice: yo soy el niño que aparece en esa fotografía, soy Amadeo Gracia, y cuenta brevemente parte de la historia de su familia. Dice: a nosotros, después de lo que sufrimos, mi padre murió en el exilio, cuando volvíamos nos metieron en un orfanato, tuvimos que mantener durante toda nuestra vida silencio sobre esto, nadie nos ha pedido perdón, ¿cómo nos pueden decir que estamos hartos de memoria histórica? Y él entonces le pone nombre y apellidos y a partir de entonces se le conoce. Y este es un hombre que lo invitan a Francia, le hacen recorrer, le dicen, por ejemplo, que ese señor que le llevaba, él tenía entonces 4 años, cogido de la mano, como le hablaban en francés, él decía, ¿sería algún brigadista internacional? Dice, no, es un francés que cuando se enteró que estabais arriba, en lo que nosotros llamaríamos aquí una borda, que no queríais bajar, subió a bajaros, tal, etcétera, etcétera. A lo que voy. Esto es muy interesante porque significa, primero, que la parcela del exilio dentro de la memoria histórica ha sido el pariente pobre y, desde luego, la parcela del exilio es también víctima de esta situación de haber marginado estas historias. Y, bueno, ya sigo avanzando. A los hombres, como digo, se les lleva a las playas a las que entonces ya la administración francesa y los periodistas las denominan como campos de concentración, y se les lleva a esas playas de Argelès, de Saint-Cyprien y de Barcarès. Miles y miles de hombres que van tranquilamente, ya veis, un gendarme por delante y otro gendarme por detrás. Y ellos van ahí, en columna de A3 o como se diga, disciplinadamente, y llegan a las arenas. Y allí no hay nada. En la arena de las playas ahí están. La maleta que ha llevado este hombre, una especie de toldo, arena, cielo. Y lo único que hay es policías, militares de todos los cuerpos franceses y, sobre todo, el primer elemento logístico que la administración francesa va a poner va a ser alambre. Alambre, este nos tiene de puntas, pero luego hablaré de puntas. Es el elemento, el hilo de la historia, de esto es el hilo alambrado que va desde entonces hasta las concertinas de hoy en día. ¿Vale? El primer elemento es esto, alambres para decir, ustedes solo pueden salir de aquí si es para volver a España, a la España franquista, y si no, aquí que se quedan. Y ellos tienen que recuperar, al principio las mujeres no entran a estos campos, las mujeres quedan fuera, y ellos tienen que ahí sobrevivir con esa incertidumbre. Y como digo, es el elemento de negación de la libertad a esas personas que no han cometido ningún delito, que su único delito es escapar de una guerra, de una muerte segura, se les encierra en libertad. Es lo mismo que ocurre ahora. Personas que no han cometido ningún delito, con lo primero que se encuentran cuando llegan a Europa, tanto por fuera como por dentro, va a ser alambres para, primero, impedir su paso y luego para quedar encerrados. ¿Vale? Esto es por ejemplo, la valla de Melilla. Bien. Surgen toda una serie de campos, que no voy a extenderme porque precisamente mañana hay una charla sobre el tema de los campos de concentración, pero esos 3 primeros de Barcarès, Saint-Cyprien, Argelès, se multiplican por 13, 14 campos por todos los departamentos del sur europeo. Campos estándar para 18 o 20.000 personas, ¿vale?, que se construyen en un tiempo de récord. El campo de Gurs, como sabéis, en mes y medio levantaron 382 barracas para albergar a 18.000 personas. En mayo de 1939 había 18.000 personas. Gurs se convirtió en la tercera población del departamento, detrás de Pau y de Bayona. Esa gente que no va a poder salir de ahí. Campos en una situación de hacinamiento, de negación de la libertad, la gente ha llegado herido. En todos los campos, absolutamente todos, hubo que crear cementerios, porque ahí moría la gente. En el campo de Gurs son 1.180 personas que mueren desde el 39 al 45. Significa que hay 200 personas, batas beste, haciendo la media, que mueren al año, ¿vale? Y se ve como campos de concentración. Eso que se habían pensado ellos que iba a ser un refugio,
enseguida lo interiorizan como que es un campo de concentración. Y en Francia mismo se hace una gran campaña por sectores solidarios, de izquierdas y demás, para la liquidación de los campos de concentración. Los campos de concentración no van a terminar, al revés, se van a ampliar. Y ya no es algo provisional, sino que se va a convertir en algo permanente. Y cuando, por ejemplo, en 1940 se construye el campo de Guidesaltes, ya no se construye en madera, se construye en duro, con ladrillos, con suelo, no las atenda, el techo con placas de uralita, de amianto, etcétera, etcétera, porque van a durar. Y fijaros, y con esto termino lo de los campos, pero es evidente, este de Guidesaltes, que hay un memorial, cuando vayáis este verano, cuando vayáis de vacaciones o por ahí, o de viaje y tal, hacia la zona de Perpiñán, podéis ir a visitar el memorial de Guidesaltes. Y está muy bien, pues está muy bien. Quiero decir, como allí se construyó en duro, quedan muchos restos de los barracones, pero sobre todo está el memorial. A lo que voy. Ahí, si veis la cantidad de estelas de los distintos colectivos que llegan, la primera es la de los republicanos españoles, pero la última estela es del año 2002 o 2003 para los últimos que estuvieron deportados allí, que estuvieron encerrados allí. Este campo de Guidesaltes siguió durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizó en los años 60 para los que venían de la guerra de Argelia, y en los años 2000 se utilizó para esta categoría tan francesa, les sans-papiers. La gente que no tiene documentación, se siguieron utilizando 2 barracones hasta el año 2004. Larga duración. Y lo que digo, y en estos campos además, a partir del otoño de 1939 y sobre todo 1940, ya no solo son hombres, sino que ya entran mujeres y entran niños. Edad, gente, y cuando vayáis al campo de Gurs y os dais una vuelta por el cementerio, es muy interesante ver las fechas de nacimiento y de muerto de las personas. Y veréis, por ejemplo, que hay niños que han muerto en el campo de Gurs, 1942, 1942. Es decir, los campos no solo se cierran, sino que se amplían y se permanentizan. Y ahí tenemos mujeres, etcétera. Dentro de esta miseria, de esta situación tan negativa frente a los derechos humanos, hay también puntos, cuestiones que son positivas. Por ejemplo, cerca de los campos estos de ahí, surge la maternidad d'Elna. Hay una enfermera de la Cruz Roja suiza, Elisabeth Eidenbetz, que en desacuerdo con la Cruz Roja, vuelve a Elna y ella, de motu propio, monta una maternidad para que las mujeres que están en los campos o que pasan por allá puedan dar a luz y puedan estar unos meses allí en una situación de cierta, no sé cómo diríamos, de cierto confort, de cierto tal. Bien, surge esto, la maternidad de Elna. Esta foto es tan bonita, ¿ya veis? Las cuchas, las eascas hechas con cajas de estas de madera, etcétera, etcétera, los niños y tal. Pero, vuelvo a insistir, los campos siguen. Y los campos, a partir del año 42, aparte de la mortandad que hay en los propios campos, se convierten a partir del año 42 en un eslabón más de lo que fue la Europa concentracionaria nazi. Por ejemplo, del campo de Gurs, en el año 42 y el año 43 salen 9 expediciones donde mujeres, niños, mayores, etcétera, etcétera, se les va a transportar a Olorón y de Olorón en tren a Drancy y se les va a llevar allí a Auschwitz. 3.907 personas, como mínimo, son exterminadas en Auschwitz después de haber salido de este u otros campos. Y a esos campos, ya digo, la administración francesa, sin ningún problema, les llamaba al principio concentración, campo de concentración. Pero luego utilizan lo mismo que hacemos ahora nosotros, los europeos, amigos y amigas, una serie de eufemismos para camuflar esta realidad. El nombre oficial del campo de Gurs era campo de acogida. Cuando el campo de acogida se cierra y se hace desaparecer y se planta un bosque porque tienen mucha vergüenza de lo que ha ocurrido allí, y en los años 70 se hace una especie de pequeño panel para recordar lo que aquello era, le ponen esto. Aquí se encontraba el campo de internamiento. Pues muy bien. ¿Cómo llamamos ahora nosotros a los, no campos de internamiento, pero cómo llamamos a los centros que tenemos, por ejemplo, en España o por diferentes puntos de Europa para internar o para recluir o para tener presos o para tener en situación de predeportación? Centros de internamiento en España, aquí tenéis, el de Barcelona, en una zona que se llama Zona Franca. ¿Conocéis en Barcelona? ¿Zona Franca para qué? Para comerciar. El capitalismo no tiene ningún problema, libre comercio.
Para esta gente no. Para esta gente, cerca del mar, cerca del aeropuerto, se crea un centro que su nombre oficial es esto, Centro de Internamiento de Extranjeros. Yo estuve el fin de semana pasado precisamente y fui a hacer estas fotos. Y era domingo. Claro, el del autobús alucinaba diciendo, este señor, cuando le pregunté yo, bueno, señor, porque ya me llaman señor o gringo, no sé qué, ¿no? Cuando le digo al chaval, al chofer, el único que iba en el autobús, y le digo, voy al CIE, quiero ir al CIE. Y me dice, ¿a cuál? ¿Al actual o al que está en construcción? Primera noticia, que hay uno en construcción. Y luego cuando pasamos, le dije, no, al actual, claro. Cuando pasamos precisamente con el autobús por el que está en construcción, esto es muy discreto. No sé qué cantidad de gente puede haber. Pero el otro, el que está en construcción, me dijo, ahí está el que ta. Grandísimo. ¿Os acordáis de la estructura de Beaubourg-Pompidou en París? Pues imaginaros algo así, el esqueleto de lo que va a ser el nuevo centro de internamiento de extranjeros. A lo que voy. Y aparte del nombre, ahí está la comparación conveniente. La gente que aquí meten a este centro de internamiento de extranjeros de Barcelona o al centro de internamiento en Madrid, es gente que no tiene ningún delito. Su único delito es ser extranjero y que no tiene la documentación, según dicen ellos, para estar en Europa, y es lo mismo que los refugiados en los campos. Y sin haber cometido ningún delito, ahí están. Ahí están esperando a que se haga un expediente sobre ellos y seguramente se les deporte. Seamos honrados. Llamarle centro predeportación o prisión para extranjeros. No, es centro de internamiento. ¿Vale? Esto tenemos aquí. Este es el de Barcelona, ¿vale? Este es el de Madrid. ¿Dónde está el de Madrid? ¿Sabéis dónde está el de Madrid? En Carabanchel. Justo donde estaba la cárcel de Carabanchel. Enfrente. La han destruido, vergüenza torera, de hacer desaparecer esa cárcel, y justo al lado ponen el centro de internamiento de Madrid. En España hay 5, ¿vale? Pero ya digo, la política es de crecer y de hacer más grandes. Y vamos a Europa. Europa es una fortaleza desde que se hace el acuerdo Schengen. En teoría no iba a haber fronteras interiores y las fronteras se pasan al exterior, a los países como España, como Francia, como Italia y como Grecia. Y en toda Europa empiezan, este es el mapa. Recordar el mapa que hemos visto antes de los pequeños, de los campos de Francia. En Francia hay más centros de internamiento de extranjeros que los campos de concentración del año 39. Y vamos a todos los países, España, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Este es el panorama, los campos de extranjeros en Europa y en los países mediterráneos. Y lo que estamos viendo estos días. Hay una política en los últimos años de endurecer esa política hacia el extranjero. Hay una policía, el Frontex, ¿vale? En Gran Bretaña, el jefe de gobierno anterior, Sunak, se planteó, gracias que ha caído en las últimas elecciones, el hacer una política de deportación de los migrantes a Ruanda, similar a la que Hitler se planteó antes de la solución final. Hitler se planteó en el año 39-40 deportar a los judíos a Madagascar. Al final apartó eso y pasó a partir del año 42 a la exterminación pura y dura. Yo no digo que los británicos vayan a hacer esto, pero Sunak se permitió esa hipótesis o ese planteamiento de deportar a todos los inmigrantes a Ruanda. No la llegó a hacer porque ha caído. Pero ahí ponen los barcos prisión. Los barcos prisión característicos de las guerras, ¿vale? Lo tenemos ahora para los migrantes. Y ahora, noticia de ayer y noticia de hoy, en El País, por ejemplo, viene, esta foto está sacada del País de ayer, Italia dice, mandaremos a Albania a campos específicamente creados para estos deportados. Y la noticia de hoy, que no he tenido tiempo y tal, pero he visto en El País, porque me han mandado hasta que se me ha jodido el móvil y ya no me he quedado sin esto, es que prácticamente todos los países de Europa están dando por buena la política de Meloni de deportar a los que lleguen a los países europeos a otros países que están en Europa pero están fuera de la unidad europea. Vía dinero y vía de compromiso de Albania, por ejemplo, que algún día entrará. Esta es la política que hay. Y países, por ejemplo, ¿os acordáis de Merkel? Que era receptiva y estaba favorable a que los refugiados que estaban en Grecia y tal se redistribuyeran por toda Europa. Era más abierta y más moderna
por razones humanitarias o igual o económicas a recibir gente mientras que otros miraban para otro lado y tal. Hoy en día no. Scholz, que en teoría es más a la izquierda que ella, el canciller alemán, está diciendo, no, fronteras interiores y aquí no entra nadie. Esa es todo, ¿vale? Esa es la política de hoy en día. Y entonces, ya voy terminando, para dejarle paso a mi compañera, ¿vale? Las imágenes del año 39 de gente viajando en vagones, de mala manera, llegando a los sitios tal, las estamos viendo ahora, en África o en Europa, en esta situación de hacinamiento. Este camión que llevaba a la gente de Olorón al campo de Gurs podía ser cualquiera de estos camiones que cruzan los desiertos o que cruzan media África. Os recomiendo, y no es publicidad, en el Cinevaldi de San Sebastián presentaron la película de los chicos estos que son futbolistas, de los Williams. Está muy bien, pero lo que está de puta madre sobre todo es el testimonio de la madre. El testimonio de la madre de cómo fue su migración desde Ghana hasta Melilla, y cuando llegan a Melilla ella dice, casi prefiero volverme otra vez a Ghana. Y no se vuelve porque precisamente ahí se entera que está embarazada y tal, y decide seguir adelante. No es publicidad, si podéis verla, ya te digo, el testimonio de la madre de los Williams es la hostia. Bien, esto es, ¿vale? Esto es la gente que sufre ya media vida para cruzar África, llegan ahí, a las puertas de Europa, cerca del Gurugú, cerca de Melilla, en el Gurugú, ahí pensando en bajar a Melilla, y esas imágenes de pobreza, de angustia, del campo de Guidesaltes, esa la tenemos ahí, las cercanías del Gurugú. Fijaros qué zapatillas se ha fabricado este chaval, con 2 trozos de botella. Esos barcos que entonces posibilitaron el que saliera la gente al exilio, no existen ahora. Nosotros hemos sacado un pequeño libro ahora sobre el Winnipeg, aquel barco que lleva a Chile a 2.500. No hay ahora Winnipegs en Europa para ir a buscar a refugiados, para ir a buscar a migrantes, para buscar a pateras. Ya ves, pasado mañana, se va a dar aquí el documental sobre Aitamari. Aitamari lo único que tiene por parte de las autoridades es pegas, cortes, multas, etcétera, etcétera. Eso no se hace por parte de las instituciones. Y eso da lugar a esto, a que la gente tenga que venir aquí, cruzando el Mediterráneo, o a través del Atlántico a Canarias, en cayucos, en pateras, con tragedias, en trayectos cortos. Os acordaréis todo, por ejemplo, el chico Kurbin, este era sencillamente pasar de Turquía a Grecia, y si alguno ha estado por Turquía sabe lo fácil que es pasar y la corta distancia, pero ahí en 2 barcas de tal pasan 13 muertos. Y entonces, claro, cuando ocurre una tragedia de estas, sí, hay que cambiar esto. Cuando ocurre, por ejemplo, lo de Lampedusa en 2013, con 289 muertos computados, pero que seguramente iban hasta 500, ahí se presentó el presidente de la Unión Europea, Durão Barroso, en su tiempo socialista y en su tiempo de extrema izquierda de un partido maoísta, y dijo, esto no volverá a ocurrir, 2013. Pues bien, prácticamente todos los meses están ocurriendo. Ahí tenéis, 27 muertos en el Canal de la Mancha. Ya no es África, es Europa. No, incluso dentro de Europa. Canal de la Mancha. Francia, Gran Bretaña, problemas en Francia para estar allí, en Pas de Calais, y problemas en Gran Bretaña para llegar. 27 muertos en la marcha. Une nouvelle tragédie dans la crise des migrants. Una nueva tragedia en la crisis de los migrantes. ¿Vale? No dijo él que no iba a ocurrir. Sigue ocurriendo. Esto es esta semana. 8 inmigrantes pierden la vida en el Canal de la Mancha al intentar llegar al Reino Unido. De esta semana. ¿Vale? Esa situación de angustia, esa situación de inhumanidad que eran los campos creados en la playa en 1939, la tenemos ahora en Pas de Calais, en el norte de Francia, donde Beine Taberrido, de nuevo continuamente, la policía francesa desmantela esos campamentos que crean estos hombres. En los campos de Grecia, en Quíos, en Lesbos. Grecia, que era el país madre de los derechos humanos, madre de la democracia, hoy en día el país donde Europa tiene sus campos de concentración que ya se están permanentizando durante años. Y luego también ocurre eso. En la propia Europa han tomado fuerza las fronteras interiores. Esas fronteras que en teoría habían desaparecido se han vuelto a activar. Y ahí tenemos, no solo entre Polonia y Ucrania, entre Polonia y Hungría, sino aquí tenemos, ¿vale? En el Bidasoa, o lo que he dicho, ¿vale? Y ahí tenemos la serie de controles
absolutamente racistas. Yo, ya sabéis, como vivo en Donosti, voy a menudo en el Topo, a Hendaya, ahí, a mí nunca me paran, pero cualquier persona que es de color o que tiene rasgos magrebíes, automáticamente ahí están los policías a pararle, a dentar. Incluso dentro de Francia, me ocurrió un día que no había tren para París, cogí un autobús, pasado Burdeos, ahí que nos paran, suben, a todos nos hacen un paripé de mirar la documentación, al único que bajan a la calle, abajo, y están con él un cuarto de hora, es a uno de color. Eso nos está dando hoy en día en la Europa esta. Esto es aquí, el puente de Santiago, esto es así, alta policía, y esto es, ahí en mismo en Hendaya, por ejemplo, lo que está detrás es un centro de retención administrativa. Al lado de la comisaría hay un centro, ese es el eufemismo que utilizan los franceses. Canallas, llamarlo cárcel para extranjeros. Centro predeportación. No, centro de retención administrativa. Y ahí tenéis. Y esas imágenes patéticas del campo de Saint-Cyprien de 1939 se dan ahora. Esta fotografía está hecha en Ficova, a 100 metros del puente Santiago. Este es un refugiado del 39 de Saint-Cyprien. Este es una persona que está allí intentando, me imagino, que llegue la noche para poder pasar al otro lado. Y esta mujer, con sus niñas, en la playa de Ondarraitz, es esta mujer, con sus niñas o con sus niños, entrando a Bayona, al refugio, lo mismo que he hablado antes de dinámicas de humanidad solidarias en pleno exilio y tal, también se están dando. Y hay, por ejemplo, en Bayona hay un refugio para que puedan estar 3 días la gente. Bien, esta mujer, de la que no sabemos, claro, ni nombres ni apellidos, ahí va, a ese refugio de Pausa, que es donde están trabajando los amigos y los compañeros y compañeras de Solidaridad. Es una institución o un establecimiento, unos antiguos barracones o, ¿cómo diríamos?, almacenes militares que dejan, ¿vale?, para que ahí la gente pueda estar 3 meses. Y eso, el hacinamiento de los campos no se da aquí porque no hay tanta gente, pero es lo mismo. Esta gente llega a Europa, pasa la Bidasoa, si llegan a pasar, porque ha habido también muertos en el Bidasoa, se ha dado la paradoja esa, de gente que le ha costado años llegar a Europa y que luego en un triste río de 15 metros han muerto en el Bidasoa y se encuentra este cogido. Y esto es, por ejemplo, no se puede entrar, las fotos hechas desde fuera y tal. En esta dinámica están actuando los grupos como los de Aintzane. Entonces, como ya he dicho, yo he empezado en Irún, en el Bidasoa, y termino aquí en Bayona, en el Bidasoa, para que ya Agurtzane siga, y creo que ya me he comido medio tiempo. Y solo decir esto, el Bidasoa no es frontera para eso, para los capitalistas. El Bidasoa es libre paseo para esos camiones, ¿vale? Para esos camiones. Pero el Bidasoa puede ser muerte, como de hecho es, y desde luego obstáculo. ¿Por qué? Porque arriba están los policías franceses, arriba o en Hendaya, para hacer este tipo de control racista del que esto puede hablar mejor Agurtzane. Aintzane. Bai, arratsaldean. Jende asko etorri da, Mil esker. Mil esker Krakadari, mil esker SF, zaila zaitezate, San Fermin 78koak, zen da gu ere horrekin ari gera, impunitatea, stop. Ze oraingo gai honetan ere, impunitate asko dago, poliziak egiten du, politikoek. Esaten dute gauza bat, eta ez beti gauza bera egin. Bueno, segituko du gazteleraz, eta uste dut jende guztiak ez dura ulertuko. No os preocupéis que voy a hablar en castellano. Pero bueno, un ratito. Una introducción. Y decía, estaba dando gracias a todo el mundo. Verás, hombre, a mí me han invitado aquí, claro, como me viene Josu, que me impone porque
es un investigador o ha sido. Pero bueno, yo soy una persona como vosotros, seguramente, como mucha gente en el mundo, que no tenemos ningún mérito, más que nos repunga un poco la injusticia en muchas cosas. Y entonces nos hemos encontrado en... Hay que ayudar a esta gente porque ¿quién ha decidido que tienen menos derechos que nosotros? Así de primer nivel, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, como algunos se empeñan en decir que yo he nacido en Venezuela, y es verdad, pero viví muy poco tiempo. Pero es como, y le debo a Fermín Muguruza que en el documental es lo primero que me hizo decir. Entonces, bueno, viví muy poco, pero es verdad que igual, en cierta medida, he conocido el exilio donde yo nací. No creo que me acordé mucho porque volví con 3 años. Pero bueno, mi padre iba mucho a Venezuela, tengo un montón de primas en Venezuela que estoy empezando a conocer ahora y tienen mi edad, que no es poca. Entonces, y bueno, ha habido noticias, venían los abuelos de vez en cuando, a Tita Mama, y bueno, debo de tener una especie de memoria interna en eso. Pero luego, claro, yo vivo en el Bidasoa desde hace 50 años. Antes viví un poco en Donosti, pero mi vida ha sido sobre todo en el Bidasoa, en uno u otro lado en otra orilla, pero ahí. Y entonces es una cosa que se siente, ese sentido de frontera. Claro, cuando teníamos que pasar y tiene algo que declarar, y estaban los grises ahí, en aquellas cabañitas de cemento que conoceréis. Y cómo veíamos en el Bidasoa todos esos, ¿cómo se les llaman? Esos postes. Las garitas, eso. Las garitas, que luego poco a poco fueron de la Guardia Civil, es así. Que luego poco a poco fueron desapareciendo. Pero bueno, en esa época todos teníamos una especie de sombra, los polis estaban por todas partes. Pero claro, en la frontera los veíamos. Entonces esa sensación de frontera la debo tener en mi ADN casi, ¿no? Entonces, en 2018 hubo una cantidad importante de africanos que llegaban a Irún. Y claro, yo calculo que era en el tiempo en que llegó el Aquarius, aquel barco que anduvo paseándose por el Mediterráneo a ver quién le dejaba entrar en un puerto, y fue España que dijo, venga, Valencia, y en Valencia hubo la idea que el gobierno español dijo, pues vamos a despachar, repartir, lo cual así, en teoría es una buena idea. Si cada familia africana pudiera vivir en un pueblo pequeño, estaríamos muy bien todos. Pero bueno, nadie se le ha ocurrido hacer eso real. Bueno, entonces en aquel momento llegaron un montón de gente a Irún. Y en Irún, bueno, toda la población se puso en marcha, había cantidad de gente que traía ropa, que hacían comidas, que no sé qué. En un momento el ayuntamiento y el de Hondarribia también, encontraron un viejo convento donde iban a dormir y bueno, aquello duró un tiempo y al final ya no se mantuvieron esos alojamientos porque probablemente igual estaban a punto de caerse, no sé, y no tenían condiciones de vida. Bueno, pero pasó mucho tiempo y claro, nosotros en Hendaya algunos pasábamos, yo tengo muchos amigos de Irún y de Hondarribia y claro, me encontré con todos los amigos ahí. Y yo vivía, eso pasó en el 2018, yo vivo en Hendaya de vuelta, o sea, desde 1990, o sea que ya... Y entonces, claro, vi a todos aquellos y dije, pues... Y yo pensé, ¿por qué voy a ir a ayudar nada en Irún si yo soy de Hendaya? A ver, mi pueblo es Hendaya. Y entonces empezamos a reunirnos alguna gente y nos juntamos con una asociación de Don Iván Eloitzun, San Juan de Luz, el Cartasur Alarrón, y dijimos, pues qué bien, vamos a empezar y tal. Pero al final nos dimos cuenta de que esa asociación miraba al norte, miraba hacia Bayona más. En ese momento conseguimos alojar a algunos migrantes, a algunas familias, en todo Iparralde, vamos a decir. Y entonces miraban siempre más a eso. Y nosotros estábamos al lado del Bidasoa, en la orilla, y les veíamos entrar, y ahí decidimos crear la asociación.
Bidasoa etorkinekin. ¿Por qué Bidasoa etorkinekin? Etorkinekin ya funcionaba desde 2018 o un poco antes. Era una asociación que se creó en Bayona, junto con otra que también se creó en el mismo momento, Diakité. Diakité es el nombre del primer chaval al que ayudaron. Entonces a la asociación le llamaron Diakité. Y entonces Etorkinekin y Diakité consiguieron que ese edificio que has enseñado, liberarlo, no sé cómo lo consiguieron, y las dos asociaciones iban allá a ocuparse de los migrantes. Y en ese momento, al principio, era un centro de acogida. O sea, acoger, estar. Pero en un momento dado se ha convertido en un centro público que lo lleva el ayuntamiento, pero sobre todo la comunidad de aglomeración, que es la entidad administrativo-política que tenemos en Iparralde desde hace no tantos años, Comité de Aglomeración Pays Basque, Elkargoa. Y entonces, digamos que esas dos entidades lo tomaron a su cargo, han puesto asistentes sociales y de vez en cuando alguna enfermera, pero no nos dejan entrar. Entonces, esa asociación Etorkinekin, claro, había conocido también los itinerarios de todos los que llegaban a Bayona, porque claro, llegaban por el Irún, pero llegaban por Don Iván Egarasí, Saint-Jean-Pied-de-Port, por los caminos de Santiago, por ejemplo, llegaban por Baigorri, Elizondo, Ispegui, Baigorri, llegaban por muchos sitios, con lo cual ya existía más gente, existían más grupos. Entonces decidimos que Etorkinekin, toda esa aglomeración un poco repartida en la geografía de Iparralde, creamos una federación, volvimos a darle la vuelta a los estatutos para trabajar de forma coordinada, ayudándonos con los recursos que cada uno podía tener. Por supuesto, Bayona muy importante porque el juzgado está ahí, el departamento, su prefectura, o sea, el departamento que es Pyrénées Atlantique, que es todo lo que tenéis en vuestra frontera para arriba. Está Pau y está Bayona. Entonces, Bayona tiene una subprefectura. O sea, está el poder del Estado también en Bayona. Con lo cual, claro, Bayona tiene un rango más importante. Todo el grupo de abogados que están especializados en esto de la inmigración andan pululando por Bayona, porque es donde está el juzgado, que al final el juzgado de casación, el siguiente, está en Pau, porque Pau manda, Pau es la capital. Bueno, ya me estoy liando, Bueno, entonces nosotros dijimos, nosotros estamos en la frontera, con lo cual decidimos juntarnos en Daia, Urruña y Bidiatú. Para vuestra información, el barrio de Beovia, que yo hablo como si fuerais de ahí, porque ya sé que los pamplonicas, los navarros en general, pero los pamplonicas en particular, todavía estáis queriendo reconquistar vuestra playa, pero no. Entre tanto, ya sé que tenéis colonizado en Daia, ya sé cuáles son los edificios de los pamplonicas. Bueno, entonces, ¿de qué estaba hablando? Bueno, en Daia, Bidiatú. Entonces, Beoví es de la ciudad de Urruña. O sea, es un barrio de Urruña. Bueno, entonces, en Daia, Urruña, Beoví y Bidiatú nos hemos juntado y creamos la asociación Bidasoa Etorkinekin. Bueno, a ver, antes de deciros, bueno, puedo hacerlo en diferentes órdenes, pero lo que hacemos, que ya os lo podéis imaginar, pero lo contaré. Os digo un poco el asunto de las fronteras para completar un poco lo que ha dicho Josu. Bueno, fechas: Schengen 1992, que fue un poco una catástrofe para Hendaia, porque claro, se fue todo, la aduana, la policía, todo el trabajo, vamos a decir.
Y a partir de ahí no hay pasaportes, no hay garitas, no hay policía, es una teoría fantástica. Y poco a poco, que no al principio, bueno, la comisaría está a 100 metros del puente, pero bueno, de la comisaría de la policía de fronteras francesa. Y entonces ahí que se quedó. Y fue ahora, más, no en el 2018, bueno, sí, cerca del 2018, pero fue más bien 19 o por ahí. Y decidieron cerrar los puentes. Cerrar ese puente por donde entraron todos los que salían huyendo de Irún, y el puente de Santiago, que es el de al lado, que es el puerto, ese puente por el que habéis visto venir a los refugiados, es el puente peatonal actual. Y el de al siguiente que construyeron, el puente Santiago, que es el que usamos para pasar en coche, y ahí ha habido hasta hace 2 meses una, ¿cómo se llama? Esa cosa como de cabañas de obra para la policía, y lo mismo en Beovia, pero estos estaban 24 horas al día todos los días del año. Entonces, para lo que decía el acuerdo Schengen respecto a las fronteras interiores de Europa, ya era raro, porque en ese acuerdo de que no hay fronteras interiores había una excepción que decía: en caso de crisis se podrá cerrar durante un tiempo. No estoy muy segura de que estuviera dicho de cuánto era ese tiempo. Y entonces el Estado francés, respecto a nuestros puentes, nuestras fronteras de Irún y Hendaya, tenía la pauta de 6 meses. Cada 6 meses se firma o se declara una convención que dice: abrimos el periodo del 1 de noviembre, que por cierto empieza en el 1 de noviembre, hasta el 30 de abril del siguiente año, y durante esos 6 meses por el momento vamos a tener cerrado. Pero claro, siempre hay que demostrar que hay una crisis, entonces iban contando de todo, el COVID en un momento dado. Luego, no, hay mucho terrorismo, porque había habido algún atentado en algún sitio. Aquellos atentados tan horribles de París, de una casa de fiestas y todo eso. Luego, las Olimpiadas, esto ha sido hace bastante poco, el campeonato de rugby, pero bueno, cuando pasa el Tour de France, ¿qué ha pasado? Quitaron todo, porque ahí me he dado cuenta yo cuántos helicópteros tiene esa carrera ciclista. Entonces, todas las fotos tenían que ser muy bonitas, con lo cual en ninguna de las imágenes de los helicópteros tenía que ver que la frontera estaba cerrada. Quitaron todo. Y al día siguiente, ¡bum!, lo volvieron a poner. Entonces, no sé muy bien cómo hay que llamarle, si crisis o no sé. Y esto va así, y en el año pasado, Europa le dijo a Francia: chicos, lleváis demasiado tiempo con la frontera cerrada, esto era excepcional y lo vuestro no es tan excepcional, con lo cual, multa que te cayó. Y le dijeron: esto no se vuelve a repetir, no sé qué. Y un par de meses más tarde, cumbre europea en Barcelona, acabando el tiempo de presidencia española de la Comunidad Europea, en Barcelona hubo una cumbre que habló de la migración. Y ahí Francia anunció a bombo y platillo que vamos a quitar los controles de las fronteras, como si lo hicieran para hacernos un favor, cuando Europa le había dicho: se ha terminado. Bueno, y nos quitaron el puente peatonal a los poquísimos días de lo de Barcelona, lo quitaron, y muy bien, la gente puede pasar. Hubo un movimiento ciudadano que se empezó a quejar de que ese era el puente por el que paseaba la gente, por el que iban en bici, porque no sé qué. Bueno, ese se añadió un poco, pero el 30 de octubre abrieron ese puente, y los otros 2 siguió habiendo policía, pero no todo el tiempo, a ratos. En este momento, hasta hace, no sé si un mes, en el puente de Santiago, no en el de Beovia, estaba la cabaña, pero nunca había policía. Y ahora hace poco han quitado. En Beovia sigue habiendo cabaña y sigue habiendo policía. Bueno, y os he traído que hemos recibido ayer
lo que Francia, la estructura pública, no sé si depende de la policía, pero del gobierno sí, que se ocupa del control de fronteras interiores, ha dicho que quieren renovar el cierre de los puentes el 1 de noviembre hasta el 30 de abril de 2025. Lo han dicho ayer o anteayer. Porque significan grandes amenazas al orden público y la seguridad interna que plantean actividades terroristas de alto nivel. Hay una creciente presencia de redes criminales que facilitan la migración irregular y el tráfico de migrantes y los flujos migratorios, que corren el riesgo de ser infiltrados por personas radicalizadas, así como los cruces regulares en el Canal de la Mancha, en las fronteras del Mar del Norte, así como el aumento de la violencia entre los migrantes que conduce a situaciones tensas y peligrosas. Y sigue un poquito. O sea, no sé a quién, pero a algunos le han llamado red criminal, traficante de migrantes, ¿cómo era? Personas radicalizadas, etcétera, y somos nosotros. O sea, por sistema, y no somos una excepción, esto pasa en todas partes, en todos los estados, criminalizan a los que ayudan a los migrantes. Entonces, con esto hay otro grupo importante. Bueno, los focos de más ayuda a los migrantes son el nuestro, la frontera entre Italia y Francia y el Pas de Calais. Eso ya es frontera, no, es el paso del canal. En la parte de Cataluña pasan un poco, pero hay mucha diferencia, porque en la parte de Cataluña no hay densidad de población, no hay ciudades. Está Perpiñán, es una pequeña ciudad que tampoco está en la misma frontera. Entonces, el paso de la frontera es autopista y tren, y nada más. Y entonces, claro, es difícil. Aquí, en Irún, Hendaya, hay una población, Irún, Hendaya, Hondarribia, la conurbación, vamos a llamarla, de Txingudi, tiene 100.000 habitantes. Si sumamos de ahí a Donosti, que está a 15 kilómetros, Irún ya estaba, Rentería, Donosti, pues en un plis-plas te pones en 500.000 y mucha densidad de población. Y eso quiere decir que un pequeño porcentaje de personas son muchas personas, con la cual hay más posibilidades de encontrar gente voluntaria que te ayuda. Pero en Cataluña, en fin, habrá más tréboles que personas, entonces no tiene difícil. Y lo que hay mucha lucha, y desde hace mucho tiempo, es en la frontera de Ventimiglia. Ventimiglia, bueno, la ciudad está en Nímita, pero la ciudad está un poco lejos. Y luego hay un valle ahí, la Guayá. La Guayá es un río, porque río en francés es femenino. Entonces la Guayá es un río que viene del norte, nace en Francia, pero bueno, un poco viniendo de Suiza y por ahí. Y entonces ahí, este es el valle que llega a los Alpes, y de por ahí, de los Alpes, llega más allá a Francia. Y ahí hay una población de agricultores, o sea, hay mini pueblos que les han querido ayudar. Y ahí ha habido mucho conflicto. La población de esa zona, le Val de la Guayá, crearon en un momento dado un refugio durante un tiempo largo donde les ayudaban y se quedaron ahí. Por supuesto, los políticos dijeron que eran ahí y eso se acabó destruyendo. Y han tenido muchos años de detenciones y de procesos judiciales, muchos. Y en estas, la ley de la inmigración ya había penalizado, o sea, podía criminalizar a los que ayudaban, porque la ley estaba un poco incompleta. Decía que ayudar a la gente sin papeles era un delito. Entonces esta gente, especialmente un agricultor de la zona esa, subiendo a los Alpes, Cédric Héroux, estuvo encarcelado entre 2016 y 2021 un montón de veces. Unas más cortas, unas más... 5 años encarcelado sin parar. Y detrás que si
le pasaban lo que había hecho, porque le habían pillado la primera vez con 5, la segunda con 3 migrantes, la siguiente con 8, y claro, tampoco se repetían, no solo él, Y entonces, en toda esa retahíla de juicios que tuvo, resultó en una modificación de la ley. Se añadió un parrafito a la ley de inmigración que decía que sí se ayudaba a la gente sin papeles, a las personas no documentadas, vamos a llamarles, si se les ayudaba en un objetivo humanitario, pues que se les podía trasladar, alojar un pequeño tiempo y ayudarles en sus problemas de salud, alguna cosa así, y que eso era solidaridad. Yupi. Merci, Cédric, que el pobre pasó un montón de tiempo. Ha venido varias veces a Bayona a hablar. Y entonces a partir de ahí tenemos esa cosita. Pero la policía parece no haber leído la ley. La última vez que me paró la poli, que yo iba allá con 4 migrantes detrás y me dijo: Madame, je vous amène en garde à vue, o sea, a comisaría. Y le dije: parce que c'est un délit. Le dije: no, perdona, no es un delito. Le dije: usted léase la ley hasta el final, porque no es un delito. Me dijo: es que esto es un delito, 4 veces, y no me llevó porque sabía bien. Pero entonces están todo el tiempo queriendo amedrentarnos, queriendo darnos miedo a nosotros y a la población. Por cierto, hay un artículo muy interesante a ese propósito de Ignacio Mendiola en el Berria de ayer. Euskera está, pero si lo encontráis en euskera, Google Translate, y lo vais a entender. Hombre, no hay que pensar que cuando las cosas están en euskera no podemos entender, que este es uno de los traductores, pero hay más. O sea que empeñaros, que en euskera se dicen cosas muy... Bai, barkatu, baina batzuei esango diet. Baina animatzeko, para animar a los que no hablan euskera. No estoy metiéndome con nadie, no, animaros. Bueno, y entonces, como conclusión, Ignacio Mendiola habla, el artículo se llama, lo he perdido el nombre, algo así como la humanidad en el Bidasoa, o algo así, o la Costa Rica. Bueno. Y entonces dice, conclusión, en el Bidasoa hay una red de gestos mantenida en el tiempo, que se ha convertido en un referente ético-político que merece ser respetado y reconocido. Bueno, yo no lo estoy leyendo esto para que nos reconozcan, porque hay mucha gente como nosotras en el mundo. Y entonces, pero habla muy bien de cómo la policía o los políticos nos quieren amedrentar, quieren infundir el miedo. Tampoco será una novedad para vosotros, ¿no? Esto pasa en muchas cosas, con esta cosa de la seguridad y tal, nos quiere todo, hay que tener miedo de los malos, y los malos de hoy son los migrantes. Y entonces a nosotros nos quieren hacer pasar por traficantes. Y entonces, bueno, así que hemos llegado a que hace un mes o así aparecieron 4 policías en mi casa, gling, gling, y en casa de otros 6, y para traernos la convocatoria en mano para firmar, para que fuéramos a una entrevista, pero ahí fue cuando pasamos unas horas. Y yo creo que es el 21 de enero, pues ya os enteraréis, porque yo supongo que de aquí a allá ya tendréis gente que os cuente, o algún artículo habrá en algún sitio. Y bueno, ahora, mañana tenemos la primera reunión para preparar un poco lo que queremos decir, para trabajar juntos, no contradecirnos, para volver a decir que lo que hacemos no es un delito, para decir que nosotros acompañamos y dice la ley que se puede. Bueno, por el momento, claro, porque ya habéis visto el pifostio que hay en la política francesa, ¿no? Que la izquierda ha ganado, pero Macron ha decidido que no tiene gobierno. Con lo cual tenemos un primer ministro notoriamente, no sé si llamarle racista, pero desde luego anti-inmigración, sí. Y bueno, ya el ministro de Interior, ese tiene galones, o sea, tiene medalla al mérito anti-inmigratorio. Entonces no sabemos lo que va a pasar.
Que yo sepa, porque me dice Josu que cree que ha dicho que va a modificar, y yo hace poco que he leído que no piensa modificar, pero digan una cosa, digan la otra, de repente le da el yuyu y modifica, o sea que sí, ayer no le creo a nadie. Ayer dijo el ministro Retalló, el nuevo Sí, del Interior, Retalló, Bruno Retalló, que va a hacer una nueva ley para el 2025 en la onda de más dura contra la migración. A ver si encuentra otros malos en el mundo para encoparse de otra gente, porque Francia en enero de este año hizo una nueva ley de inmigración, que tela marinera. Por cierto, ese parrafito que os he dicho, que se añadió en el 21, se ha dejado en la nueva ley de inmigración, no lo han quitado. Con lo cual, bueno, no sé si va a hacerlo, pero no me fío si dice que lo va a hacer o no, que no haga lo contrario. Bueno, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos una relación no declarada con Irungo Harreras Area, que es la red de Irún, que está compuesta, es un colectivo, no han querido ser una asociación, es un colectivo donde hay distintos, no sé, Onguito Chatois, que es el racismo, y gente particular, y entonces no quieren depender de nada y han decidido estar. Entonces, ellos, después de eso que os he contado, que llegaron un montón, eso todo se fue reduciendo. Estuvieron un rato en el Gasteche, un tiempo, unos meses, y luego, claro, los de Gasteche también tienen actividades. Y se marcharon a la plaza. Entonces están en la plaza de Irún, la plaza del ayuntamiento, han hecho una especie de tejabanita. La verdad es que, bueno, es un poco raro que haya una tejabana, pero la hay. Y entonces ahí están todos los días de 10 a 12, 1, y cuando hay migrantes les traen. Y entonces ahí les explican muy bien todo lo que pasa cuando pasan la frontera. ¿Qué reglas hay en España? ¿Qué normas hay en Francia? Porque claro, los que nos llegan a nosotros llegan de la África francoparlante, porque han tenido colonización francesa. Hablan francés, algunos no tan bien, porque sus lenguas son otras. Tienen varias además. Y entonces, pues nos llegan un montón de trilingües y cuatrilingües, no os podéis imaginar cómo hablan de bien sus lenguas. Y el francés, los que viven bien de la ciudad, lo hablarán mejor porque han estado más en la escuela, pero a algunos les cuesta mucho. Bueno, total, que vienen, pero vienen también con una idea de Francia nos va a coger, porque cuando tú dices terre d'accueil, pues tú hablabas de no sé cuándo, pero más tardíamente se ha vuelto a poner. Los franceses, que sea verdad o no, nous sommes une terre d'accueil. O sea, somos a todos con los brazos abiertos. Claro, a toda la gente que vino en Argelia, pues algunos pusieron en campo de concentración, pero a muchos los tuvieron que acoger. ¿Qué remedio? Porque se jugaron la vida por ellos. Y luego había todos los pieds-noirs que eran franceses que vivían en esto. Eso y otras movimientos humanos. Entonces ellos siempre han fardado de que somos la más terre d'accueil del mundo. Y yo creo que los africanos de habla francesa han vivido eso. Han vivido los franceses que uy, t'inquiète pas, tu viens chez moi. Y vienen un poco, bueno, ya mucho menos, ¿eh? Los que llegan ahora no se creen nada de eso de Francia que les va a abrir los brazos. Ya saben que es muy, muy duro. Entonces, quieren ir la mayoría a París. En Irún ya tratan de disuadirles. A ver, ¿qué vas a hacer tú en París? Es que tengo un hermano primo, pero en África hay, bueno, en África y en otros sitios también. Todos los del Valle del Baztán son hermanos, vamos a llamarle. O sea, los de... sí, porque tendrán parentela o no, pero que son amigos y... Entonces, j'ai un frère, j'ai beaucoup de frères. Y dices, uy, uy, uy. Y claro, los frères que están en París, que esto ya es un tópico de todas las migraciones, de todos los tiempos históricos, el que está migrando, los que se han ido de aquí a México, a Venezuela, que llaman a la macho, estoy muy bien, todo va fenomenal y tal. Esas son las noticias que se oían de los migrantes, porque no quieren dar disgustos a la familia. Y entonces, no, todo va muy bien, bueno, dinero,
ya te pasaré la semana que viene. Pero todo va muy bien, tengo mucha salud, tengo muchos amigos. Eso es lo que saben los que salen, lo cual no siempre es cierto, se asegura casi nunca es cierto, porque si viven en París, pues igual alguno vive en un micropiso con otros 15 como él. Estoy exagerando un poco, no quiero hacer una caricatura, pero ya sabemos de qué formas viven los migrantes que llegan a las grandes ciudades. Creen que están juntos, bueno, tienen algo que un migrante, todos los migrantes lo tienen. Se juntan, pues como se han juntado todos los migrantes del mundo. Los polacos están con los polacos en Estados Unidos, los irlandeses también, etc. Entonces, se juntan y es como un colchoncito para que cuando llegues a un sitio donde te maltratan, te hablan mal, no tienes dinero, no puedes comer, todo se hace distinto, no sé qué, tienes 4 que son de tu barrio. Porque la presión psicológica que tiene un migrante, a eso una vez se le llamó, lo que pasa que no se dice mucho, el síndrome de Ulises, porque Ulises pasó todos no sé cuántos años viajando en la Odisea y cuenta Ulises cuánto sufrió por tantas cosas. Una de ellas, no estoy con la familia. Otra de ellas, no me admiten, no me aceptan. Entonces, con lo cual piensa que van a ir a París y van a estar bien y no sé si es muy buena idea. Entonces, algunos de ellos consiguen quedarse cerca, poquísimos. Bueno, que no quieren tampoco. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Llevarles a Bayona, porque todos los transportes públicos de Hendaya a Bayona, controle, siempre. Autobús y tren, mejor no entres porque te coge la poli, te saca del tren y te pone en el puente. Esto es ilegal, completamente ilegal, pero lo hacen. Y entonces nosotros tratamos de pillarles cuando llegan a Hendaya, los cogemos en el coche y nos lo llevamos. Hombre, no podemos tener un sitio fijo como tienen los de Irún, porque allí la policía les deja en paz, todas las policías, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la España no les hacen ni caso, les dejan. Claro, España está encantada de perder los migrantes y encima les hacemos nosotros el trabajo, con lo cual están más que contentos. Pero en Hendaya, como si tuviéramos un lugar de acogida, tendríamos a la policía delante. Entonces no podemos. Y damos vueltas a buscar por dónde vienen y les cogemos en el coche y les llevamos a Bayona, al centro ese de pausa, que, como no sé si he terminado de decir, ha pasado a ser desde que lo ha cogido la institución, desde que se ha convertido en público, es un centro de tránsito, 2-3 días. Lo mismo que ahí pasa en Irún. En Irún hay un centro que gestiona la Guardia Civil, pero que ha puesto el gobierno vasco con el gobierno de Madrid. ¿Qué he dicho? Sí. He dicho estaba todavía con la Guardia Civil en la cabeza. Gestiona la Cruz Roja, sí. No, la Guardia Civil no. Y entonces también es de tránsito, 2-3 días. Entonces, nosotros tenemos a veces noticias de Irún, pero como eso sí que es un delito prohibidísimo, ayudarles a pasar el puente, no lo hacemos. A veces sabemos que alguno de ellos pasa el puente y nos lo encontramos. Pero es verdad que en Irún les dan muy, muy bien las indicaciones. Y mira, se me había olvidado apuntar y cuando has hablado de números, voy a buscar los números. Por ejemplo, tengo cifras de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses de este año. Por Irún han pasado 2.100 personas que van. Os he olvidado deciros. La gente de Irún, Irún Guarrera Sarea, van todas las tardes, noches a la estación de Irún para ver los que llegan más frecuentemente en autobús y llevarles al centro ese de la Cruz Roja, que está en un sitio, pues es una especie de parque tecnológico industrial que en Irún no sabe nadie dónde está. Entonces les acompañan y después les dicen, y mañana vas a la plaza y hemos pintado en el suelo unas pisadas verdes, tú sigues las pisadas y llegarás a la plaza. Bueno, 2.100 en 5 meses. Y nosotros, esos mismos 5 meses, llevamos a Bayona a 500. Con lo cual, 1.500
se han espabilado. Algunos les han devuelto a Irún, la policía les ha cogido y les ha dicho, ale, al puente, y lo vuelven a hacer 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Yo hablé con uno que me dijo que ya le cogí en el coche y me dijo que había pasado a la 7ª. Bueno, ahí está. Entonces solamente 500, lo cual quiere decir que 1500 se han buscado la vida para llevar a Bayona. Porque si no hubieran vivido la víspera y en 6 meses, no. Bueno. O sea que nosotros 500 quiere decir como 100 al mes. Y... ¿qué más? Ya es muy tarde. Solamente decir que además de eso, hacemos... que un poco desordenada, pero... Entonces, hacemos acciones de sensibilización. Total, aquí tengo a mi fotógrafo genial, mi Yosu, que ha sacado las fotos de las manifestaciones. Hicimos una manifestación que, mira, había imágenes de la manifestación en la película de Fermín, de que fuimos de los 2 lados de la frontera con alicates y cortamos la barrera que habían puesto en el puente peatonal. Qué contentos estábamos. Tú también estabas. Sí. Joder, qué felicidad pasar ese puente como en los viejos tiempos. La pena es que no tiramos al policía al río. La pena que no tiramos las barreras al río, pero es que ahora somos políticamente correctos. ¿Cómo vamos a tener una barrera de hierro al río? No se puede hacer. Bueno, lo hicimos y estábamos muy contentos. Al día siguiente, esa misma noche vinieron y volvieron a pusieron otra. Y luego también ahí tratamos de hacer un trabajo con los alcaldes, algunos más más colaboradores que otros, y hicimos otra manifestación interesante con algunos alcaldes que vinieron en el puente de Beovia, también era importante. Y luego no sé si tenía que decir alguna cosa que hemos hecho así y algunas mesas redondas como estas. Y bueno, eso. Bueno, ya está, marca todo.